Muy buenas noches a todos, o en la hora que ustedes desciendan el video, por parte del Departamento de Neurociencia y Fisiopatología de la Universidad Central del Este. Vamos a trabajar con el tema de irrigación del encéfalo. Bien, junto con esto vamos a valorar síndromes, enfermedades que pueden o factores de riesgo y algunas que otras imágenes en la tomografía o en la resonancia magnética que pudiéramos valorar como lesiones isquémicas o de los vasos sanguíneos del encéfalo. Coordinador de neurociencias, el doctor Frandy Jaciel Brito Rijo y un servidor, Ramón Emilio Rivera, que es quien va a estar presentándoles el tema. A modo de concepto y generalidades, bueno y sumamente importante, valorar las generalidades de la irrigación del encéfalo, teniendo en cuenta lo siguiente, que las neuronas son tejidos 100% dependientes de oxígeno. La disminución del flujo sanguíneo por más de 5 minutos se representaría como un daño irreversible a nivel de las neuronas. Bien, entonces, nosotros con estos fines tenemos que recordar que aproximadamente un 15% de lo que va a ser el gasto cardíaco se representa o va directamente al sistema nervioso central. Y teniendo en cuenta que el 20% del oxígeno que consume el cuerpo es en lo que va a ser en el sistema nervioso central, principalmente encéfalo, y que en los lactantes, por la actividad metabólica tan elevada y con fines de desarrollo, puede llegar hasta un 50%. ¿Cómo se representaría todo esto? Recordando que aproximadamente 800 mililitros de sangre por cada 100 gramos de tejido cerebral, que pudiéramos dividirlo o en gran medida que la sustancia gris, que es la que representa prácticamente los cuerpos o los somas de las neuronas, reciben aproximadamente un 70 a 80 mililitros de sangre por cada 100 gramos por minuto y que la sustancia blanca recibe aproximadamente 30 mililitros de sangre por cada 100 gramos de tejido neural por minuto. Eso es simple. Solamente conceptualicemos esto, que la irrigación en el sistema nervioso central es sumamente importante. No vamos a comenzar a calcular el gasto cardíaco ni nada por el estilo porque no nos corresponde. Ahora bien, recordamos que el sistema nervioso central va a recibir dos tipos de sistemas que van a llevar la sangre al mismo. Vamos a tener un sistema anterior, también denominado sistema carotidio. Importante del sistema carotidio recordar que tiene como función irrigar los 2 tercios anteriores del encéfalo, más el sistema posterior, que es el sistema vértebro basilar, tiene como función irrigar, bien, el tercio posterior del encéfalo, pero también irriga el tallo encefálico. Con eso no hay perdedera. Aquí podemos valorar sistema posterior y sistema anterior, o bueno, parte de lo que va a ser el sistema anterior. ¿Cómo lo vemos acá? Recordar, como dice su nombre, que el sistema anterior va a estar representado por los vasos que nacen de la arteria carótida interna y el sistema posterior por aquellos vasos que se originan de la unión de las vertebrales y que forman la basilar. Y que estos sistemas están comunicados por medio de algunos vasos, en general denominados vasos comunicantes. Esto es importante porque estos vasos comunicantes van a formar lo que va a ser el polígono de Wilms. Y vemos cuáles son los elementos o vasos sanguíneos que van a formar el polígono de Wilms. Tenemos la arteria cerebral anterior,
con la arteria comunicante anterior. Tendremos también arteria comunicante posterior con la arteria cerebral posterior. Importante, la arteria cerebral media no forma parte del polígono de Wills. Incluso es la arteria o la rama de mayor calibre de la arteria carótida interna. Importante, es tanto así que algunos textos la clasifican como una continuación de la arteria carótida interna. Entonces, los vasos que forman el polígono de Wills van a ser arteria cerebral anterior y arteria comunicante anterior, arteria cerebral posterior y arteria comunicante posterior. Estos vasos forman el polígono de Wills. ¿Cuál es la importancia del polígono? Mantener una irrigación o una irrigación colateral que permita suplir sangre en caso de que pueda haber una oclusión de un vaso en algún punto, que esas ramas colaterales puedan suplir y disminuir el daño al tejido que no recibe sangre. Comenzamos de manera general con el sistema posterior, segmentando la arteria carótida interna y viendo que nuestra querida arteria carótida interna, según la clasificación de Boutulier, porque hay 4 clasificaciones distintas. La clasificación de Boutulier, que es del año 1996, clasifica la arteria carótida interna en 7 segmentos. El primer segmento es el segmento cervical. Recuerden que el segmento cervical, quiero que lo tengan en cuenta, no da rama alguna. Ese segmento cervical asciende por el canal carotidio y forma el segundo segmento, llamado segmento petroso. El segmento petroso tiene una característica y es que da 2 ramas. Da la arteria carótido-timpánica y también la arteria del canal pterigoideo. Canal pterigoideo la van a recordar, me imagino, de anatomía 1. Tenemos el tercer segmento, que es la que atraviesa el foramen lacerum, por eso se llama segmento lacerum. El segmento lacerum tampoco da ramas al igual que el cervical. Recordamos que tanto el segmento cervical como el segmento lacerum no dan ramas. Luego atravesamos el ligamento petrolingual. Miren qué bonito acá. Y cuando atravesamos ese ligamento, entramos en lo que va a ser la porción cavernosa o la arteria carótida interna se introduce dentro del seno cavernoso. Recordando que es el único punto o el único lugar donde una arteria pasa por dentro de una vena. Entonces, la porción cavernosa, que es la cuarta porción, tiene o da 2 ramas, que va a ser las arterias meningo hipofisiarias, o sea, da las arterias que van a irrigar la hipófisis y también las arterias que van a dar ramitas pequeñas bien a las meninges, meningo hipofisiarias, número 1. Número 2, bueno, segmento 5. El segmento 5 es el segmento clinoideo o infraclinoide, está por debajo de la apófisis clinoide. Quiero que tengan en cuenta que esa posición que tienen estos segmentos en forma de S, en ese punto, que está dado por el segmento C4 más el segmento C5, en conjunto, algunos textos como Adela Fifi lo describen como sifón carotídeo, por la forma de S que tiene el segmento. Se describe como sifón carotídeo. Aunque Adela Fifi solamente tiene 4 segmentos, que es la clasificación de Baton, pero esta de Boutulier es la más detallada de todas. Veremos entonces que tenemos el sexto segmento, que es el segmento oftálmico, es donde nace la arteria
oftálmica, por eso se llama segmento oftálmico. Aquí lo vemos, donde va a atravesar el conducto óptico, bien, conducto óptico, para dirigirse a la órbita y formar o dar la arteria central de la retina, arteria supratroclear y arteria supraorbitaria. Perdón, me disculpo, es que son las 2 de la mañana. Bien, y por último tendríamos el séptimo segmento, que al séptimo segmento también se le denomina segmento comunicante. Este séptimo segmento da a la arteria cerebral anterior y a la arteria comunicante posterior. Bien, entonces recordamos que la continuación del séptimo segmento, la continuación sería la arteria cerebral media. Entonces, aquí aprovechamos para conceptualizar algunas cositas, que son los síndromes o las manifestaciones clínicas de una afectación de la arteria carótida interna. Primera característica es que el paciente, cuando tiene, por ejemplo, una placa aterosclerótica que ocupa gran parte de la luz y disminuye el flujo de la carótida interna, los vasos que más afectados van a ser principalmente los vasos de menor calibre. En este caso, en todo ese recorrido y que tiene una manifestación típica sería la arteria oftálmica. Por eso, los pacientes que tienen lesión o estenosis de la arteria carótida interna, en cualquier parte de su trayecto, pudiese presentar algo llamado ceguera monoocular transitoria. Eso es lo que ustedes llaman amaurosis fugaz. Ceguera monocular transitoria. Si es muy severo el daño, pudiese presentar déficit motor y sensitivo contralateral, recordando que va a ser un síndrome combinado entre la arteria cerebral anterior y cerebral media. También tendríamos o pudiéramos presentar una hemianopsia homónima contralateral. Pudiéramos presentar, si es en el hemisferio dominante, algún tipo de afasia y defectos de tipo perceptivos. Esas son las características de una lesión de la arteria carótida interna, prácticamente como manifestaciones combinadas de la arteria cerebral anterior más la arteria cerebral media. La veremos cada una de ellas por detalle. A modo de darle un poquito de relevancia, recordamos en relación a su recorrido a través del seno cavernoso que el elemento que más cerca está de ella en el seno cavernoso es este par craneal, que es el sexto par craneal. Si yo tengo un aneurisma de la arteria carótida interna en su segmento cavernoso, nosotros vamos a tener entonces eh, un extraabismo interno. Bien, lo mismo pasa cuando tenemos, por ejemplo, alguna parálisis, inflamación del seno cavernoso, como por ejemplo en el síndrome de Foyt-Jefferson, no sé si lo recuerdan, que es la trombosis séptica del seno cavernoso o tromboflebitis séptica del seno cavernoso. Eso se ve mucho cuando ustedes están explotándose algún furúnculo o pinilla en el famoso triángulo peligroso de la cara. Recordamos sobre las venas oftálmicas, bien, que forman la vena angular, la vena supratroclear, troclear, supraorbitaria, que van a desembocar en la angular y de ahí el seno cavernoso. Es de cierta o de bastante relevancia recordar que eso puede producir una tromboflebitis del seno cavernoso y producir oftalmoplejía. También pudiéramos visualizar, por ejemplo, en algunas otras enfermedades, como por ejemplo el granuloma no calcificante del seno cavernoso, también denominado síndrome de Tolosa-Home, en los cuales vamos a tener inflamación del seno cavernoso con manifestaciones de dificultad o trastornos de la conducción de esos pares craneales que se van a representar como por ejemplo dolor en el recorrido de los dermatomas correspondientes a B1
y AB2, pero también una parálisis de los nervios craneales motores del ojo. Por eso el paciente no va a tener un estrabismo interno, ni un estrabismo externo, ni nada por el estilo. Va a presentar mejor una oftalmoplegia, una parálisis o ausencia de movimiento del globo ocular, que es lo que vamos a ver en esta pacientita ahora. Quiero que visualicen bien cómo la neuróloga, a medida que va haciendo el examen neurológico, va valorando los movimientos del globo ocular derecho y la ausencia de respuesta del globo ocular izquierdo. E olha para esquerda, direita, para cima, Sem mexer a para cabeça. baixo, olha lá para baixo, olha para cá, olha para cá, lá para cima, para baixo, olha para o meu dedo novamente, acompanha a ponta do meu dedo. Bien, mejor de ahí se daña, bastante práctico. Pudiéramos visualizar también. Oh my God. Estas son las características o mejor dicho, las clasificaciones que han ido evolucionando y se han ido segmentando. La de vernacular, la de Fisher, la de Gibo y la de Boutulier, que es la que tiene 3 segmentos y fue la que trabajamos ahora. Aquí vemos, bien, carótida común, carótida interna, carótida externa. Miren, aquí se puede ver de este lado, aparte de la carótida común, interna y externa, podemos ver por aquí detrás la arteria vertebral. Esta es la clasificación de Gibo en 4 segmentos. Esta es una tabla de las ramas, segmentos, ramas, las variantes normales y las anomalías que pudiera presentar cada segmento. Esto ayuda mucho desde el punto de vista de neuroimagen. Hay que reconocer las variantes y ver qué complicaciones o qué trastornos pudiera presentar cada segmento de la arteria carótida interna. Esta tabla la tomé de este artículo científico que es de una revista colombiana, fue publicado en el 2016. Bien, anatomía de la arteria carótida interna en la angioTAC y en la angioresonancia magnética. Un resumen de relevancia con un buen abstract, los puedo dejar posteriormente el artículo para que lo valoren, lo lean y lo revisen sobre los segmentos de la carótida interna y su importancia. Ahora bien, vamos a ver los mismos sistemas anteriores y posteriores, polígono de Wills, vamos a ver cada uno de estos segmentos después. Vamos primero con la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior da 5 ramas. ¿Cuántas ramas? 5 ramas. Número 1, primera rama, que va a ser la arteria estriada medial. Arteria estriada medial. Bien, la arteria estriada medial tiene como función irrigar brazo anterior y rodilla de la cápsula interna. Y también va a irrigar gran parte de lo que son los núcleos basales, siendo globo pálido, putamen y la cabeza del núcleo caudado. De manera general, me gustaría que ustedes sepan que los trastornos en la arteria estriada medial pudieran manifestarse con debilidad contralateral, anomalías de la conducta cognitivas, abulia, agitación y en algunos casos hasta afasias. Así de manera general. Luego veremos la arteria cerebral anterior y sus manifestaciones. Veremos también que tenemos la arteria orbitofrontal. Arteria orbitofrontal. La arteria orbitofrontal tiene como función irrigar el giro orbitario y la base del lóbulo frontal. Bueno, verdaderamente el giro orbitario está encima de la base del lóbulo frontal, ahí forma el piso de la fosa craneana anterior. También veremos
en su tercer segmento, perdón, su tercera rama, que es la arteria frontopolar. La arteria frontopolar va a irrigar la rodilla del cuerpo calloso y el polo frontal o el polo del lóbulo frontal. Con eso nos quedamos. Ahí tenemos esas tres ramas. ¿Qué otra rama tiene? Que son las ramas que hasta cierto punto tienen más relevancia que las demás. Todas son importantes, pero clínicamente más relevantes serían la arteria calloso marginal. La arteria calloso marginal es la rama de mayor tamaño de ella y tiene como función irrigar el lobulillo paracentral. Miren qué interesante, irriga el lobulillo paracentral. Entonces, una lesión de ella pudiera dar manifestaciones de hemiplegia contralateral con dominancia en pelvis y miembros inferiores. Y tendremos a la arteria pericallosa. La arteria pericallosa es el ramo terminal de la arteria cerebral anterior e irriga el lóbulo paracentral también. Bien, así de manera general, quiero que sepan lo siguiente, que las manifestaciones de la arteria cerebral anterior pueden ser de tipos unilaterales o bilaterales. Y ustedes dirían, bilateral, ¿cómo es eso? Sí, hay muy rara vez, claro, veremos en algunas ilustraciones más adelante, que la arteria cerebral anterior pueden hacer de un tronco en conjunto, la del lado derecho y la del lado izquierdo. O sea que con una oclusión de la arteria cerebral anterior pudiera tener lesión de ambos hemisferios irrigados por ella. Cuando las manifestaciones o las lesiones son unilaterales, vamos a tener una hemiplegia o hemiparesia de miembro inferior. Hemiplegia o hemiparesia de miembro inferior o con dominancia en miembro inferior, contralateral con dominancia en miembro inferior. También vamos a tener una pérdida de la sensibilidad contralateral, más predominantemente en miembro inferior. Y podemos tener una afectación motora transcortical. Bien, en los signos y síntomas que pudiera manejar las que son de tipo bilateral, van a estar las lesiones, por ejemplo, a nivel orbitofrontal, que son trastornos de la conducta orbitofrontal, trastornos de la conducta o apatía, alteración de las conductas emocionales, el famoso mutismo asinético, que es la ausencia de movimientos de respuesta por parte del cuerpo con solamente movimiento de los globos oculares o alteración del control de los esfínteres, recordando que la arteria cerebral anterior se encarga de irrigar la cara medial de lo que van a ser los hemisferios cerebrales y en esa pequeña porción donde se va a encontrar el lobulillo paracentral, se van a encontrar también los esfínteres. Por eso es que incluso ciertos tumores que se encuentran ahí pueden manifestarse con inestabilidad de la pelvis, incontinencia urinaria e incontinencia fecal. No voy a escribir todo eso. ¿Vamos claro con eso? Podemos entonces en esta imagen que tenemos acá valorar todas esas ramitas. Bueno, por supuesto que sí. ¿Cuáles van a ser las ramas que tenemos acá? Por ejemplo, lo primero que vamos a buscar en esta imagen, que es lo que más nos corresponde acá, la ponemos un poquito más amplia, va a ser, por ejemplo, esto es cuerpo calloso, esto que se encuentra acá. Entonces, ¿cómo se le llamaría a esta arteria que está paralela a ella? La arteria pericallosa, por ejemplo. Ahora, esa misma arteria, arterias cerebrales anteriores, que son estas que van por acá, bien, van a dar
en esa pequeña porcioncita o en ese pequeño segmento una arteria que ascendió aquí arribita, se ve verdaderamente muy bonita, que sería la arteria frontopolar, esta que viene acá, arteria frontopolar, vamos del lado derecho, a la izquierda arteria frontopolar. ¿Qué otra arteria tenemos acá que sea de relevancia? Por ejemplo, podemos visualizar en este punto a la arteria comunicante posterior, perdón, anterior, eso no tiene nada que ver con el sistema posterior. Arteria comunicante posterior. ¿Qué otro vaso tenemos ahí? Por ejemplo, pudiéramos valorar en este segmento que tenemos acá, aquí, al principio de la carótida interna, eso que tenemos acá, a la arteria estriada medial, que la acabamos de mencionar ahora mismo. Arteria estriada medial. ¿Qué otra rama de relevancia pudiéramos tener acá? Por ejemplo, esta que tenemos por aquí arribita, aparte de la pericallosa, esta que va por aquí arriba, será la arteria calloso marginal. Creo que podemos identificar todos esos vasos que están ahí. Por ejemplo, aquí hay una arteria que verdaderamente se ve muy bien, y es de bastante relevancia, denominada arteria frontovasal. Aunque algunos textos ya es una rama de la cerebral media, no tiene relevancia para nosotros acá. Entonces, aquí tenemos todos los vasos que corresponden a la arteria cerebral media o que pudiésemos identificar acá. Entonces, en esta imagen, que verdaderamente me encanta esta imagen, podemos valorar los mismos vasos, solamente que en una vista distinta. Tendríamos acá arteria cerebral anterior. Señalizamos acá, arteria cerebral anterior. Quiero que lo identifiquen porque incluso con fines prácticos, o sea, del examen de laboratorio, esta es la imagen que vamos a utilizar. Arteria cerebral anterior. Vamos a tener acá, todo esto que va aquí en este recorrido ahí, esa es la arteria pericalloso. Y esta entonces que nace de acá es la arteria calloso marginal. ¿Vamos bien? Entonces podemos valorar incluso, generalmente, la arteria frontal anterior, o la arteria frontopolar verdaderamente, nace de la cerebral anterior. Pero muchas veces dicen que puede nacer incluso de la arteria calloso marginal. Bien, entonces aquí podemos también ver o valorar la arteria precuneal, que es esta que está por aquí. Y de esta manera reconocemos cuáles son los vasos que van a irrigar la arteria o las estructuras que va a irrigar la arteria cerebral anterior. Con eso no hay perdedera aquí. Otra imagen más práctica donde se ven otras ramas con otra distribución, bien bonitos y por colores. Nada que nos pueda quitar el sueño, eso es más un arco iris que otra cosa. ¿Qué valoramos acá? Que la cara medial del encéfalo, principalmente cerebral anterior, más la cara lateral del encéfalo cerebral media. Esta porción inferior es más para la cerebral posterior. Bien, entonces quiero que tengan esto en cuenta, que las lesiones que representan desde el punto de vista motor y sensitivos para la cerebral media y cerebral posterior van a depender desde cómo se visualizan en el homúnculo, que es lo que vamos a ver ahora. Miren las variaciones del polígono de Wills, de las arterias que van a formar el polígono de Wills. Miren lo que les mencionaba anteriormente, una arteria cerebral anterior que puede ser única o que ambas nazcan de un tronco, esa variación no la veo acá. Entonces, vamos a valorar en base al homúnculo, tanto sensitivo, circunvolución precentral,
con un motor circunvolución postcentral, que esta región que se encuentra acá, voy a ponerlo así, que es la porción medial, va a estar irrigada por la arteria cerebral anterior. La otra porción que tenemos acá, que es la lateral, será por la arteria cerebral media. Arteria cerebral media. Relevancia. Cuando yo tengo un infarto de la arteria cerebral anterior, voy a tener una hemiplegia contralateral con dominancia a nivel de miembro inferior, pelvis, genitales. Pero si es de la cerebral media, las manifestaciones van a tener mayor dominancia a nivel de miembro superior, cara, bien, y que las manifestaciones también en este punto son las que se representan con afasia, acalculia, agrafia, todos esos síndromes, dependiendo si es dominante o no dominante. Tenemos entonces la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, con fines prácticos, es una de las arterias que más relevancia clínica tiene, porque son las arterias que más comúnmente se afectan. Veremos que las arterias cerebral media dan dos tipos de ramas, que son ramas de tipo corticales y ramas de tipo centrales o perforantes. Ahora, la arteria cerebral media la podemos dividir en 4 segmentos. 4 segmentos. ¿Cuáles son esos 4 segmentos? El primer segmento va a ser de medial a lateral, o sea, desde lo más interno hasta salir por la circunvolución o cisura lateral. Tenemos el segmento esfenoidal. El segmento esfenoidal va posterior y paralelo al borde del esfenoide, por eso se le llama segmento esfenoidal. Bien, vamos a tener el segundo segmento, que va a ser el segmento insular. El segmento insular generalmente está situado en parte de la corteza de la ínsula, la isla del Rey, no sé si recuerdan anteriormente, en el video de núcleos basales, donde mencionábamos el claustro o antemuro y que después de él teníamos la corteza extrema y luego teníamos la corteza de la ínsula. Bien, o el lóbulo de la ínsula. Luego vamos a tener la tercera parte, que es la porción opercular. La porción opercular generalmente es la que se encuentra entre los puntos de salida entre el lóbulo frontal, temporal y parietal. Cuando hablamos de opérculo, hacemos referencia a la porción de la corteza cerebral que está escondida detrás de un surco. Bien, o sea, va a ser el punto en el encéfalo antes de que la arteria vaya a salir de ese punto. Eso se le llama porción opercular, sería el segmento opercular. Eso se clasifica en M1, M2, M3 y M4. Y tendremos al cuarto segmento, que ese cuarto segmento que tenemos va a ser el segmento cortical. El segmento cortical, recordamos que es aquel segmento que se va a distribuir en toda la superficie de la corteza. Bien, y esas son las porciones o los segmentos que tiene la arteria cerebral media. Ahora bien, de la misma manera, la arteria cerebral media tiene ramas de bastante relevancia, verdaderamente divididas en ramas de tipo corticales y otras ramas que son las centrales, que a estas centrales también se les llaman perforantes. ¿Qué sucede? Las ramas corticales las vamos a segmentar en ramas de la corteza sensitivo-motora primaria, o sea, ramas corticales de la corteza sensitivo-motora primaria. Bien, y vamos a tener las ramas temporoparietales, que van a ser aquellas ramas que se van a distribuir entre el giro angular y el giro
marginal. Entonces, la rama de la corteza, temporoparietales, que van a ir distribuidas al giro supramarginal y el giro angular. Ahí no hay perdedera. Estas ramas se ven muy comúnmente afectadas por ictus de tipo embólicos. Ahora bien, las ramas perforantes van a ser aquellas arterias que denominamos arterias lentículo-estriadas. Las arterias lentículo-estriadas generalmente son aquellas que se encargan de irrigar los ganglios basales, el tálamo, también van a irrigar, por ejemplo, la cápsula interna, en gran medida, brazo posterior principalmente, y a estas son las arterias que más comúnmente se ven afectadas por hipertensión arterial. Incluso las arterias lentículo-estriadas, de manera general, se denominan también, estas arterias, mejor dicho, pueden ser de 2 a 12 aproximadamente. Me disculpo, de 2, el número de 2 a 12, eso puede variar. Ahora, la arteria de mayor tamaño de las lentículas estriadas se llama arteria de Charcot. También se llama la arteria de la hemorragia cerebral, siendo la hipertensión arterial la causa más común de estas, produciendo unas aneurismas que no son visibles a nivel de la angiografía, denominadas microaneurismas de Charcot-Bouchard. Bien, es el nombre a este señorito, la arteria de la hemorragia cerebral o la arteria de Charcot, porque se ve comúnmente afectada por hipertensión arterial y es la causa más frecuente de infartos cerebrales de tipo intraparenquimatosos, seguido luego de la angiopatía por amiloide, que eso va a tener más actividad desde el punto de vista fisiopatológico. Importante tener eso en cuenta. Si reconocen eso, cuáles son las distribuciones de las ramas, no hay perdedera con eso. Decíamos que eran corticales y centrales. Y decíamos que las centrales, que eran las perforantes, vamos a hablar de sus síndromes ahora, pueden dar o se denominan arterias lentículo-estriadas, que van al tálamo, cápsula interna, y la arteria de Charcot, que produce aneurisma de Charcot-Bouchard. Entonces, la arteria cerebral media, de manera general, bien, va a dar sus manifestaciones clínicas. Lo primero que tenemos que ver es que la arteria cerebral media irriga ¿a quiénes? A las áreas de tipo corteza motora, corteza sensitiva, pero que también ella tiene como función irrigar ¿a quiénes más? Va a irrigar a el área motora del lenguaje. Bien, que es el área de Broca, área 45 y 44 de Brodmann, área de Broca, área motora del habla, pero también se va a encargar de irrigar al área sensitiva del lenguaje, que sería el área 22, el área de Wernicke, pero también se encarga de irrigar a las áreas de asociación mayor, que van a ser el giro supraangular y el giro marginal, que serían para el área 39 y 40. Esto es sumamente importante. Vamos claros, porque los trastornos o lesiones de estas pueden caracterizarse entonces o entendemos que las lesiones de la arteria cerebral media son las que más comúnmente se asocian a afasias. ¿Me van entendiendo? Así de simple. Entonces, los síndromes de la arteria cerebral media, ¿cómo se manifiestan? Esto es importante, porque vamos a hablar de los síndromes de la arteria cerebral media en relación a las ramas que son corticales. Luego vamos a entrar a los síndromes de la arteria cerebral media en relación a las ramas que son de tipo lentículo estriadas. Vamos claros. Por eso vamos a tener
síndrome de arteria cerebral media en relación a las lesiones corticales o síndromes de la arteria cerebral media de tipo lacunares o así se les denominan. Vamos a hablar de las manifestaciones. Lo primero que tenemos es una hemiplegia o hemiparesia contralateral con dominancia en miembro superior y cara. Hemiplegia y hemiparesia contralateral. Puede tener también déficit de los campos visuales. Bien, perdón, antes de esto también tiene déficit sensitivo. Defectos en los campos visuales. Dependiendo si se afecta o no ambos lóbulos, podremos ver que puede presentar una hemianoxia homónima contralateral. O, en su defecto, si aumenta o solamente afecta al lóbulo parietal, va a tener una cuadrantanoxia homónima contralateral inferior. O, si afecta solamente al lóbulo temporal, tendrá una cuadrantanoxia homónima contralateral, pero superior. Eso va a depender de cuáles fibras o cuáles radiaciones genículo-calcarinas haya afectado ella, si la del lóbulo parietal o la del lóbulo temporal. También pudiéramos tener, en otro caso, una parálisis de la mirada conjugada. Eso se debe a la afectación del campo ocular frontal, recordamos que es el área 8. Se los menciono, ya todas las áreas ustedes la conocen, sería el área 8. Ahora, hay algo relevante. La lesión del campo ocular frontal generalmente es transitoria, va a durar algunos 3 o 4 días y luego desaparece. Generalmente tiene que haber un trastorno isquémico directamente sobre el campo ocular frontal, que se clasifican como trastornos destructivos, o en su defecto que haya un trastorno de tipo irritativo, como una masa o un tumor, que esté comprimiendo ese punto, para que pueda tener entonces manifestaciones duraderas de la afectación de la mirada conjugada. También pudiéramos tener afasia, dependiendo la estructura que hayamos lesionado, eso ya lo conocemos. O alteraciones de la percepción espacial, no se puede perder. Y, señores, el síndrome de Hirschman, la agnosia digital, no me corresponde del todo, se lo damos a corteza, pero para el síndrome de Hirschman, que se caracteriza entonces por agnosia digital, bien, desorientación, derecha, izquierda, usted no sabe dónde está, hay mucha gente que desubica como quiera, calculia y disgrafia pura. Así de simple. Entonces, de manera general, esas son las características de las lesiones de la arteria cerebral media. Otros síndromes de relevancia para nosotros, fíjense, aquí tendríamos a la arteria cerebral media. Aquí podemos visualizar sus ramas, su distribución a través de su recorrido, zona de perdedera. Estos serían los segmentos de la arteria cerebral media. Estas ramitas que tenemos acá son las lentículas estriadas, las porciones operculares, las porciones corticales. Ahora bien, cuando hablamos de arteria cerebral media y queremos hablar de las lesiones que tienen afección específica sobre los trastornos lacunares o infartos lacunares, tenemos que entonces que hacer referencia sobre estas arterias que tenemos acá. Después de que la carótida interna asciende, arteria carótida interna, vamos a ver que la principal rama se la seguimos como la arteria cerebral media, esa señorita, y en su recorrido, esta arteria cerebral media va dejando unas ramitas. En este caso, dejaría las que están acá más centrales, que serían las arterias estriadas mediales. Tendríamos a la arteria
estriada lateral, arteria estriada lateral, y también tendríamos entonces a las arterias, o se llaman laterales en otros conjuntos, y por aquí laterales, me disculpo, se me fue la guagua ahí, laterales, estriadas mediales y estriadas laterales. Ahí podemos visualizar cómo ellos van a irrigar cápsula interna, putamen, globo pálido, parte de la cabeza del núcleo caudado, parte de la cola. Ahí podemos visualizar cada una de las estructuras que ellas irrigan. Ahora bien, estas arterias se ven muy comúnmente afectadas principalmente por hipertensión arterial. Esa es la principal causa de lesión de estos vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué yo quiero que valoremos en relación a estos señoritos? Es saber cuáles son los tipos de síndromes lacunares. Yo recuerdo los 5, pero hay muchos que tienen más importancia que otros. A los síndromes lacunares también se le denominan síndromes de tipo lentículo talámicos. Lentículo talámicos. Y tienen como algunos 3 nombres más. Entonces, lo vamos a clasificar en 5 grupos. Puede haber más, quizás en el momento que yo esté haciendo este video alguien está describiendo otro tipo de síndrome, el lentículo talámico, y qué sé yo, esto va sumamente rápido el avance sobre la neuroanatomía y neurociencia. Verdaderamente los síndromes y los trastornos que se han descrito anteriormente son bastante vastos, a uno no le da tiempo a revisarse todo eso. Veremos que uno de los síndromes que vamos a tener van a ser los síndromes motores puros. Síndrome motor puro. ¿Cuál es la característica de este síndrome motor puro? Que el paciente va a tener una hemiplegia contralateral total, porque se ha afectado principalmente una lesión específicamente del brazo posterior de la cápsula interna, solamente eso. Pero también pudiéramos tener un síndrome sensitivo puro. En el síndrome sensitivo puro vamos a ver que la afectación está principalmente dirigida como una hemianestesia contralateral completa por afección de los núcleos tálamo-sensitivos. En este caso sería el núcleo ventral posterolateral y el núcleo ventral posteromedial del tálamo. El paciente tendría una hemianestesia contralateral completa. También tenemos otros síndromes que son menos frecuentes, como por ejemplo el síndrome de hemiparesia táxica, el síndrome de disartria hemiparesia táxica, tendríamos el síndrome del estado lacunar, tendríamos el síndrome, por ejemplo, de disartria motora, pero también podemos tener, por ejemplo, en pacientes con hipertensión crónica que hacen algo llamado demencia vascular, que es por infartos crónicos de las arterias lacunares asociados a la hipertensión por un estadio por mucho tiempo. Bien, ahora, de manera general, los más relevantes, bueno, digo yo, para fines de examen, van a ser de los infartos lacunares, el motor puro, el sensitivo puro, y me imagino que la hemiparesia táxica. No hay perdedera con eso. Ahora bien, ¿qué estructuras más vamos a tener acá que sean de relevancia? Podemos ver el territorio de irrigación de todas ellas, la distribución a través de la corteza. Vemos la segmentación de nuestra querida arteria cerebral media cuando sale. Otra imagen que es un arco iris. No sé cómo aguantan tantos colores. Miren acá, es representación somatotópica de la circunvolución precentral y postcentral para hablar de infartos, dependiendo del punto donde esté el infarto. Como por ejemplo, miren, aquí describen el área de Broca y vemos la distribución de la arteria.
Eso quiere decir que yo tengo una oclusión acá, en este punto. Se va a comprometer, ¿verdad que sí? El área de Broca más una hemiplegia contralateral con dominancia ¿en dónde? En miembro superior y cara. Ese es el paciente que tiene una afasia de Broca, una parálisis facial central, una hemiplegia contralateral con dominancia en miembro superior y porción superior del tronco. Así de simple. Eso hay que valorarlo. Al momento de usted evaluar a un paciente con trastornos neurológicos, lo mismo que vimos en la clase en la imagen de la cerebral anterior. Muy bonito, por ejemplo, aquí podemos tener arteria carótida interna. Recordamos que esta señorita asciende, vamos a tener a la arteria cerebral anterior y a la arteria cerebral media. Miren qué grande. Prácticamente, por eso lo mencioné anteriormente, que es como una continuación de la carótida interna, donde va a dar sus otras ramas, arterias recurrentes y lentículos estriadas mediales, habla de la de Heuner, cerebral anterior, y arterias lentículos estriadas laterales. Miren el calibre. Esta arteria que tenemos acá, que es bastante larga, pudiéramos decir que es la arteria de Charcot o la arteria de la hemorragia cerebral, que es la arteria más afectada por ello. Y recordamos de nuevo, y vuelvo y recapitulo, que tenemos unas microaneurismas de ella, denominadas aneurismas de Charcot-Bouchard. Bien, mira, aquí tenemos las entradas mediales grandes. Miren cómo se visualiza un infarto, específicamente las arterias lentículo-estriadas. Miren cómo se ve los infartos, que prácticamente como son rompimientos de microaneurismas, son de tipo hemorrágico. Eso tiene mucha relevancia porque en una tomografía axial computada vamos a ver que los patrones de imagen que vamos a visualizar en un individuo con lesión hemorrágica y lesión isquémica son diferentes. Lo mismo acá. Nada que hablar sobre lo mismo. Entonces, tenemos arteria cerebral posterior. Las arterias cerebrales posteriores, de manera general, porque no vamos a hablar de síndromes del tallo del encéfalo, o recordamos que las arterias cerebrales posteriores nacen o son las ramas terminales de la arteria basilar. Número 1. Vemos, de manera general, que las arterias cerebrales posteriores van a tener afectaciones distintas. Bien, puede ser una lesión unilateral, al igual que la cerebral anterior, puede dar manifestaciones unilaterales o bilaterales. Las manifestaciones unilaterales de la arteria cerebral anterior van a ser principalmente afectación de lo que va a ser la corteza calcarina. Se afecta el área 17 de Brodmann. O sea, el paciente hace algo llamado hemianopsia homónima contralateral. Sí, el paciente hace una pérdida de los campos visuales contralaterales, claro, dependiendo del lado del que se lesione, pero que va a tener una preservación de la visión macular. La preservación de la visión macular se debe a que esta parte de la visión macular recibe riesgo de manera directa de la arteria cerebral media. O sea, que ese punto no va a tener afectación isquémica porque la cerebral media le da una rama que va directamente hacia allá. Bien, también vamos a tener en los pacientes que tienen de manera unilateral, lesión de la cerebral media de manera unilateral, incapacidad para presentar señales a un color que le indique, por ejemplo, el examinador. Paciente que usted lo está evaluando, le dice, mire, ¿qué color es este? ¿Qué color es aquel? O sea, va a presentar una apnosia visual y cromática, la dificultad para poder percibir los colores. Eso va a estar asociado directamente a las áreas de asociación, área 18, área 19, de la corteza visual del lóbulo occipital.
También tendremos una pérdida sensitiva contralateral de todas las movilidades del dolor. O sea, hay una afectación sobre el núcleo ventral posterior del tálamo y el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Podemos presentar también una alexia pura sin agrafia, que o sea, el paciente prácticamente tiene trastorno de la visión, pero eso ya sería por afectación de las fibras de asociación. Ahora bien, eso es si es unilateral. No la escribí toda porque me da cierta pereza. Cuando son bilaterales, porque nacen de un tronco en conjunto, lo que vamos a tener de manera general es una pérdida visual bilateral fotorreactiva, que esto es importante. Vamos a tener una pérdida, número 1, visual sería, o sea, total, una pérdida visual total, pero que va a tener fotoreactividad, o sea, produce miosis ante el reflejo de la luz y con un fondo de ojo normal. El fondo de ojo va a estar normal, no va a tener trastornos a nivel de la retina. Vamos a tener también, por ejemplo, alteraciones del reconocimiento de los rostros, pudiéramos presentar, que es cuando la lesión es bilateral en la región occipital y temporal. Bien, que generalmente a ese trastorno que se caracteriza por una ausencia o dificultad para reconocer los rostros se denomina de manera general prosopagnosia, dificultad para poder reconocer los rostros. Vamos a ver también que tendremos algunos síndromes específicos, por ejemplo, el síndrome de Wallin, posiblemente se lo pregunten en su examen de teoría, que es una ataxia óptica. También va a presentar una ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo se le llama. Es la dificultad para ver los campos visuales que están al lado. O sea, va a tener una dificultad para poder valorar los campos visuales temporales. También vamos a tener el famoso síndrome de Anton, que eso es una negación a la ceguera más confabulación. Ese es el paciente que no ve porque hay un infarto bilateral de la corteza visual, pero el paciente aún dice que ve. El paciente se para, arranca por ahí, choca con todo lo que encuentra, porque imagínense ustedes, el paciente no está viendo nada. Bien, también vamos a ver que los síndromes pueden ser de la arteria cerebral posterior, unilateral o bilateral, o pueden afectar a ramas que se encuentran antes de ellas. Por ejemplo, si yo tengo una lesión de la arteria de los vasos vértebro-basilares, las manifestaciones van a ser distintas. Las arterias vertebrales generalmente, vamos a verlo acá en la imagen. Recordamos que de la primera porción de la arteria subclavia nace la arteria vertebral, sea derecha o izquierda, y que a través de los agujeros vertebrales que se encuentran a través de la segunda vértebra cervical van ascendiendo, y qué bonito se ve, para posteriormente en la porción inferior de lo que va a ser la médula oblongada, perdón, porción superior de la médula oblongada, antes de ser puente, se unen tanto la del lado derecho como la del lado izquierdo y van a formar la arteria basilar. Entonces podemos tener un síndrome vértebro-basilar, que generalmente su característica va a ser que hay una afección de las arterias espinales posteriores y de las arterias cerebrales posterior-inferiores. Ya ustedes saben lo de la pica, lo de la AICA y esas manifestaciones. También puede haber una afección de la arteria espinal anterior, que son las ramas que da, o de la arteria cerebral posterior. Bien, o usted puede tener trastornos o infartos de las arterias cerebrales o de la arteria basilar de manera directa. Recordando que sus manifestaciones van a ir directamente dirigidas a
los vasos que ellas formen. Por ejemplo, de la arteria basilar nacen las arterias paramedianas, que van a irrigar prácticamente el plano caudal del tallo del encéfalo. También están las arterias circunferenciales cortas. Déjame ver si encuentro acá una imagen de ello. Bueno, aquí lo que vemos son las vertebrales, derecha, izquierda, se unen para formar la basilar. Aquí la vemos, la arteria basilar. Esto es la porción terminal de los cuerpos mamilares. Estas son las arterias cerebrales posteriores. Cerebelosa superior. Ok, aquí tenemos estas arterias que tenemos acá. Arteria cerebelosa posterior inferior. Arteria cerebelosa posterior superior. Bien, aquí tendríamos, en algunos casos se da, pueden hacer la laberíntica directamente de ella. Aquí tenemos la arteria cerebelosa superior. Esta señorita que tenemos acá son las arterias pontinas. Y esta, que sería su rama terminal, sería la arteria cerebral posterior. Ya hablamos de la lesión unilateral y bilateral de ella. Quiero que recuerden entonces que las arterias que tenemos, que nacen de cada una de ellas, por ejemplo, la pica, la aica, la arteria laberíntica, que dependiendo de qué porción irriguen, sea puente, mesencéfalo, médula oblongada o cerebelo, de ese tipo van a ser sus manifestaciones. Con eso no hay perdedera. Aquí podemos ver en un esquema práctico qué porción o qué segmento irrigan cada una de ellas. Fíjense, como lo mencionaba anteriormente, veremos que el segmento o tercio posterior del encéfalo más el tallo del encéfalo es lo que va a irrigar el sistema vertebrovascular. Aquí vemos entre el tálamo e hipotálamo y la hipófisis, lo único que se queda acá, que irriga cada una de las arterias. Me encantan estos esquemas. Lo mismo acá, sistema posterior inferior, vertebrales, cerulosas, arteria espinal dorsal, la pica, el famoso síndrome de la pica, Wallenberg. Una pequeña imagen donde podemos valorar los vasos sanguíneos en una autopsia. Cerebelosa, miren la pica acá, se ve clarito, pica de nuevo, parece con otro origen. Aquí parece que hay una lesión, lo veo así en oscuro, las arterias pontinas, arteria cerebelosa superior. Miren, aquí estos son los vasos laberínticos. Interesante, hay muchas variaciones de la arteria laberíntica. En la mayoría de los casos la laberíntica nace de la basilar, pero puede nacer tanto de la cerebelosa superior, como en este caso, como de la cerebelosa antero inferior. Esas son variaciones anatómicas. Otra imagen, lo mismo, con los acrónimos podemos valorar cada una de ellas. La geografía, nada de qué perderse. Recordamos entonces que las lesiones, dependiendo de dónde se encuentren, va a dar manifestaciones distintas. Si es a nivel del cerebelo, a nivel del puente, a nivel talámico subtalámico, a nivel cortical aquí en la A, o a nivel de núcleos basales, cápsula interna, las manifestaciones son distintas. O sea, que dependiendo del tipo de manifestación que tenga en el individuo, usted le va a mandar a hacer su resonancia magnética, su tomografía, pero ya usted tiene sospechas de dónde pudiera encontrarse esa lesión. Entonces, vamos a valorar algunas imágenes ahora. Recordando que los trastornos hemorrágicos del sistema nervioso los clasificamos en dos grandes grupos, intraaxiales y extraaxiales. Los que van a ser de tipo intraaxiales van a ser los que afectan directamente los ventrículos o el parénquima cerebral. Los que son extraaxiales son los que están por fuera, hematoma epidural, subdural y las hemorragias subaracnoideas. Eso es haciendo referencia a aquellas que están entre los ventrículos y el parénquima y aquellas que están por fuera de los mismos. Entonces,
En relación a las imágenes que vamos a ver, usted pudiese reconocer dicha condición. Vamos a ponerle una pequeña imagen acá. Usted puede darle pausa al video y decir, bueno, esa es una lesión de tal tipo. La imagen de la lesión está fácil, pero vamos a ir aumentando el grado de dificultad. Esta lesión, en forma de lente biconvexo, es característico de un hematoma epidural. Bien, caso clínico del New England para valorar ese hematoma epidural. Aquí lo tienen. Valorando siempre que los factores epidemiológicos son muy importantes. ¿En qué paciente vamos a ver hematomas de tipo epidurales más frecuentemente? Pacientes jóvenes, el terio, nada que mencionar mucho sobre eso. Recordamos sobre la arteria meningia media, que aquí la podemos ver en su porción interna. Recordamos que ella atraviesa el agujero espinoso y asciende, dando sus ramas. También recordamos que vamos a tener algo llamado hematoma subdural, que los hematomas de tipo subdurales se van a ver más en los extremos de la vida. Bien, en recién nacidos o en pacientes muy ancianos. Todo se debe a que hay un espacio muy grande entre lo que va a ser la dura madre y la aracnoides. Eso permite que haya un espacio grande entre lo que van a ser las venas puentes. Y ante movimientos bruscos posteriores, por ejemplo, que el paciente se cayó de una cama, que el niño se sacudió mucho, a lo que te llaman síndrome del niño sacudido, el Checky Baby Syndrome, automáticamente el paciente puede hacer un rompimiento de las venas puentes y hacer un hematoma subdural crónico, que tiene un patrón muy distinto al de los pacientes con hemorragias de tipo epidural, hematomas de tipo epidural. ¿Qué tipo de lesión pudiera ser esa? Epidural también. Recuerden que es el lente bicóncavo. Acá. Aquí vemos la fractura por el trauma. Bien. Miren las venas como vienen acá. Se comunican con el seno cavernoso. No tiene relevancia para nosotros. Y esta imagen pausa de nuevo y se revisan qué dice o cuál pudiera ser el posible diagnóstico. En esta imagen podemos valorar un patrón en forma de luna creciente, pero es bilateral, bastante curioso. Eso es un hematoma subdural bilateral. Lo que más me cautiva de este caso de la revista New England 2009 es que el paciente es joven, no es de una edad tan anciana, o sea, no tiene una edad tan grande como para que haya atrofia cerebral y ese espacio que les mencioné. Y para que sea bilateral tiene que ser mucho más grave el trauma todavía. También vamos a tener las aneurismas. Un aneurisma se define como la dilatación de la pared de un vaso. Muchísimas causas. No vamos a clasificarlas. Veremos que las aneurismas más frecuentes, aquí tenemos un aneurisma de la cerebral media, o sea que esto es del New England. Veremos que nosotros podemos tener aneurismas en cualquiera de los vasos. Ahora, las aneurismas más frecuentes se van a localizar en la comunicante anterior y en la comunicante posterior. ¿Cuáles son las características de las aneurismas? El tipo de manifestación que pueden tener, que generalmente son de tipo hemorragias subaracnoideas. Ese paciente con aneurismas, cuando se rompen, lo primero que dice es, he tenido o tiene la peor cefalea de su vida. Ese es el primer dato. Con pérdida de la conciencia, recuperación que no da manifestaciones neurológicas, como mucho rigidez de nuca, o sea, manifestaciones de irritación meningia. Acá, operación quirúrgica, eso parece cerebral posterior, pero el paciente parece que hace muchas aneurismas.
Mismo acá. Aquí vemos el recorrido, eso es prácticamente vertebral, formación basilar. Muchas aneurismas. Recuerden que hay enfermedades que predisponen a eso. Por ejemplo, trastornos del colágeno como en los darlos o el síndrome del riñón poliquístico. El gen que codifica para ella predispone a que los pacientes hagan aneurismas. Pero no son las microaneurismas asociadas a hipertensión, son defectos de la pared que con la presión arterial muy alta predispone a que se rompa el vaso. Bien, lo mismo acá. Entonces, esto que tenemos acá es una hemorragia subaracnoidea. Aquí lo que vemos es la aneurisma. Ahora, fíjense, estos surcos blancos que están impregnados, esos espacios de hiperdensidad, si ustedes valoran ahí, todo eso es lo relevante para decir que es una hemorragia subaracnoidea. No hay desviación del plano medio, no da, por ejemplo, manifestaciones neurológicas focales como la haría una lesión de la arteria cerebral media y nada por el estilo. Bien, comunicante anterior. Esto que vemos acá tiene mucha relevancia para nosotros. En el fondo de ojo, nosotros muchas veces vamos a encontrar líquido con sangre en la cara posterior, o sea, cara posterior no, en el fondo de ojo al visualizarlo en la retina. Eso se llama hemorragia subhialoidea. La hemorragia subhialoidea es un signo patonosmónico de hemorragia subaracnoidea. Miren cómo se ve. Recordamos que la hemorragia subaracnoidea es sangre por debajo de la aracnoides, o sea, entre la aracnoides y la pía madre. Qué bonito. Miren, fíjense, perdón. Esto es un accidente vasculocerebral isquémico. Fíjense que esto es hipodensidad. Quiero que lo valoren bien. ¿Qué arteria pudiera estar afectada? La cerebral media. Y un trastorno de tipo hemorrágico. Miren, como la sangre se ve expuesta, eso es una tomografía axial computada. Entonces, los trastornos de tipo hemorrágico se ven hiperdensos. Por eso, cuando el trastorno o el infarto es de tipo hemorrágico, en la tomografía automáticamente se va a visualizar en el corte. Pero cuando son de tipo isquémico, va a dar manifestaciones neurológicas y las presentaciones o los datos de imagen en la resonancia se van a percibir de 2 a 3 horas después de haber hecho el evento básculo cerebral. Entonces, vamos a ver algunas imágenes. Tendríamos acá, ¿qué tipo de accidente vasculocerebral? ¿Dónde visualizamos la imagen? ¿Dónde está la lesión? La misma tomografía. Un corte superior. Acá les pongo una resonancia magnética, un ATAC, perdón, en cortes. Me puse algunos cortes o grabé los cortes para que ustedes pudieran visualizarlos bien. Si llegan a ver una lesión, me dicen. Bueno, no me va a decir nada. Le ponen pausa o siguen, como ustedes prefieran. En este pacientito, la lesión es principalmente de tipo cerebelosa. Fíjense que está a un corte o un plano muy inferior. Y ahí es que está la hipodensidad. Por eso hice la pausa en ese punto. Aquí tenemos otro. ¿Qué pudiera ser este caso del paciente? También le ponemos entonces el patrón de imagen. Este está muy fácil para ustedes. Este ya ustedes lo pueden valorar sin ir muy lejos. Un plano corto, un plano alto. Creo que ascendí de nuevo. Se me fue la guagua con eso ahí.
Lo que quiero que valoren es que tiene un patrón en luna creciente. Prácticamente eso es un hematoma subdural crónico. Ok. Eh, Prácticamente trastornos cerebelosos también. Cerebelo afectado bilateralmente. El mismo paciente, hipodensidad. Este también está sumamente fácil, aunque bueno que es un video. Aquí podemos valorar también un trastorno de tipo hemorrágico, de tipo intraventricular. Pensé que era otro caso. Fíjense que la sangre está proporcionalmente en la distribución que llevan los ventrículos, tanto cuerno anterior como cuerno posterior. Por eso es que ustedes están valorando ahí que la sangre lleva o tiene una forma específica. Es porque está dentro de los ventrículos. Esa sería una hemorragia intraventricular. Bien, eso está fácil también. Verdaderamente después de que uno empieza a reconocer los patrones de imagen, todos se vuelven sumamente sencillos. Aquí tenemos el patrón. Tenemos otro corte acá. ¿Qué tipo de trastorno podemos tener acá? Déjenme ver. Vayan buscando, eso aumenta el concepto y la pericia que uno vaya desarrollando. Miren los surcos y prácticamente eso está por debajo del tentorio del cerebelo. Esa lesión es de tipo cerebelosa hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, sí, miren acá. De tipo cerebelosa. Aproveché, claro, para ponerle un pequeño video sobre trastornos de cerebelo. Huh? Okay, I'll give you a little bit of balance, and this is going to be very difficult for you. Marcha cerebelosa. Okay. That's enough. Of tremor disorder, in addition to rest tremor and postural tremor, is intention action tremor seen with cerebellar disease. In this patient, who has had a traumatic hemorrhage involving one side of his cerebellar white matter pathways, he has a normal function on the right side, but the left side shows significant dysenergia and intention tremor. This type of tremor contrasts, however, with the postural tremor in that both the trajectory and the endpoint are abnormal. Miren, And most of this patient's eso dysfunction es is in fact right que at the un endpoint when he tremor tries to touch his nose or to bring his finger totally out. intencional. Aquí tenemos el The signo trajectory is dedo not nariz. normal, but the trajectory is not the area of maximal dysfunction. This type of tremor can also be seen in multiple sclerosis and other primary cerebellar disorders. Huh? Nada, chicos, miren, las bibliografías y los textos que tomé de referencia para realizar los videos fueron principalmente Radiopedia. Miren, esta imagen a quienes les interese les puede ayudar muchísimo a buscar tomografías, imágenes de lo que ustedes quieran. Y también, bueno, no las explica, claro, pero usted va a ver, por ejemplo, hemorragias intracraneales, por ejemplo, de los ganglios basales. Y usted debe de buscar manifestaciones sobre eso. Si usted tiene alguna presentación de un caso o algo más, también va a tener cursos gratis y exámenes para ustedes autoevaluarse en su anatomía. Vamos a ver, miren, que aquí tomé algunas de las tomografías. Aquí tienen muchísimas más para revisar. Le habla del tipo de método de estudio y también tiene buenas descripciones de síndromes y enfermedades clínicas. También tomé de referencia algunos textos como el Russell de Jones, Semiología Neurológica, lo adoro, nuestro querido libro de neuroanatomía de la Fifi y el First Aid. No está de más nunca mencionar que gran parte de los casos que vimos están en esta revista.
del New England. Esa es la mejor o una de las mejores revistas de medicina que existen, más por su desarrollo, claro, en medicina interna. Si usted quiere mejorar o aumentar su pericia clínica, tiene que involucrarse con esta revista. Ustedes se pueden revisar los artículos científicos que desean, pueden entrar a la especialidad que quieran, como es neuroanatomía que están dando, revísense los conceptos prácticos que van con neuroanatomía y neurocirugía y entran y se revisan los artículos sobre la misma para ver cómo va desarrollándose todo. Y si no le interesa algo en específico y usted quiere valorar cómo, si usted puede hacer un diagnóstico, vaya acá, que aquí hay un sinnúmero de exámenes y test clínicos que publican semanalmente y que eso le vaya a usted a llenar la pericia clínica. Cuando usted se canse que se haya quemado en un par de ellos, como le pasa a todo el mundo, como pasa a mí a cada rato, entonces busque más, que eso va a cambiar su percepción sobre el concepto de la medicina y va a aumentar incluso la pericia clínica y la forma en la que ustedes ven las enfermedades y los trastornos. Nada, chicos. Una frase de mi filósofo favorito, René Descartes, que comenta que lo poco que he aprendido carece de valor en comparación con lo que ignoro y no desespero en aprender. Bien, nada. Éxito en su examen parcial. Espero que le vaya bien a todos. Cualquier cosa, percance o inconveniente, hablar siempre con su coordinador de antemano y siempre recordar que todo lo comentado en el video debe ser confirmado y verificado con sus bibliografías y sus libros de texto. Mucha suerte. Espero que el video le haya sido de ayuda y lo suficientemente útil.